Hola y bienvenidas a todas las almas que me escuchan aquí en Una Vida Bien Vivida. Yo soy Catalina y hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes de la oración de quietud, que son los efectos que puede tener esta en nosotros y en nuestras almas. Este es el capítulo 11 e iniciamos ya con el fragmento de la carta del Padre Pío, que dice: Quiero darle ahora, Padre Benedetto, cuenta del estado de mi espíritu y le suplico por el amor de Jesús que examine con atención la cosa y no quiera juzgarme indulgente y benévolamente, sino que me ayude si percibe que sufro un engaño, para que por la gracia del Padre Celestial salga de él lo más rápidamente posible. Entonces aquí veremos la importancia de cómo también el Padre Pío pues revisa frente a sus confesores y a sus directores espirituales el estado de su alma y el estado también de pues su santidad, por así decirlo. El autor nos dice: es importante e ineludible hablar con el director espiritual de la propia vida de oración. Andando en solitario se deslizan con excesiva facilidad faltas y engaños que no conocemos como tales y que antes nos dañan que nos ayudan. Cuando recibimos la confirmación de estar en el camino recto, nos sentimos libres y no surge ninguna duda ni inseguridad. El director espiritual está obligado a intervenir sin contemplaciones allí donde descubra faltas. Como se trata de la oración de quietud, es muy recomendable hacer un curso de iniciación en la oración de quietud para estar completamente seguro de entender y seguir el camino de oración trazado por Juan Casiano. Hablando otra vez de la humildad, esto ya lo digo yo, hablando de la humildad que hemos hablado de todo lo que se necesita para la oración de quietud, miren que es importante también, bueno, primero tener un director espiritual. A veces no es tan fácil encontrar un director espiritual, pero si podemos tenerlo, pues mucho mejor, porque él nos va a poder decir en qué estamos fallando, de pronto si estamos siendo engañados de alguna forma, porque pues cuando tratamos de pronto de hacer alguna devoción, algún tipo de oración, pues puede que ese no sea el camino que debamos tomar, aunque sea de pronto algo muy bueno o algo que sintamos que nos va a ayudar, puede que eso en vez de ayudarnos, pues nos desayude o nos bloquee nuestro camino pues sí, de santidad. Entonces también tener muy en cuenta eso, que necesitamos también un guía que nos esté mostrando si vamos por el camino correcto. También aquí nos habla de un curso de iniciación en la oración de quietud, que podemos pues ir haciendo. De pronto cerca de nosotros no hay algún curso. Sé que no sé si se llaman cursos, pero son como esto de oración y vida, no me acuerdo cómo se llaman, pero sí, el del padre, ahora lo olvidé, pero los cursos de oración y vida sé que son muy adecuados para aprender, pues no puntualmente la oración de quietud, pero sí para aprender a hacer diferentes tipos de oración, la oración vocal, la oración mental, la oración contemplativa, ayuda muchísimo. Así que si cerca de ti tienes alguno de estos cursos, pues te recomiendo que lo puedas hacer. Continuamos con otro fragmento. La manera ordinaria de mi oración es esta. Tan pronto como comienzo a orar, percibo inmediatamente cómo mi alma se recoge en una paz y tranquilidad que no se pueden expresar con palabras. Los sentidos quedan suspendidos con la excepción del oído, el cual algunas veces no queda suspendido, pero ordinariamente este sentido no me causa molestia y debo confesar que, aunque a mi alrededor se organizase un grandísimo alboroto, no me molestaría lo más mínimo. Nos dice el autor. Cuando comenzamos la oración, que no es familiar, nos dirigimos a Dios, Creador del cielo y de la tierra, invocando el nombre de Jesucristo y añadiendo, si la hemos escogido, una petición de misericordia. Si hace ya tiempo que oramos la oración de quietud, podemos estar seguros de que ya al comienzo de nuestra oración vamos a experimentar paz, tranquilidad y profunda quietud. Es un estado ligado a la oración de quietud que no se puede expresar en palabras, tan agradable y plenificante que quisiéramos permanecer en él. No solo callan los pensamientos, sino que también los sentidos han suspendido su actividad. Solo el oído permanece vigilante y activo, como se muestra en los moribundos e incluso fallecidos.
El que ora sabe que en la oración de total ofrecimiento y entrega muere con Jesucristo una y otra vez, constantemente para resucitar con Él. Muchos cuentan que el estado de alerta del oído, que en la oración de quietud incluso se fortalece, no les aparta en modo alguno de dirigirse al Creador y permanecer en esa unión. Todo lo contrario, la oración misma no pierde su efecto aun cuando nos rodee mucho ruido. Yo quiero contarles que desde que he empezado a hacer este ejercicio con ustedes de analizar este libro, de analizar la oración de quietud, me he encontrado en momentos, por ejemplo, en la misa, por ejemplo, hace poquito en la vigilia de Pentecostés, en la adoración al Santísimo, momentos incluso en los que hay mucho ruido, pero, por ejemplo, al cerrar los ojos y al permanecer como en silencio, como consciente de la presencia de Dios, me he encontrado con que Dios me ha dado la gracia de tener esta oración de quietud, ¿no? Esta sensación de que los sentidos como que quedan ahí quietísimos, como si uno estuviera detenido en el tiempo, conectado con Dios, y es simplemente una gracia que Dios nos da. Como que el 1% es cerrar los ojos y ser consciente de la presencia de Dios, y el 99% es la gracia que Dios a uno le da de poder como mantenerse ahí en esta quietud. Entonces, aquí también es una invitación de que tú trates de iniciar esta oración de quietud. Sé que, bueno, alguna persona me comentó que había que hacer un curso, pero también Dios es tan grande con nosotros que el solo hecho de querer hacerlo, el solo hecho de tal vez cerrar los ojos, de permanecer en silencio, ya es algo que Dios puede usar para poder brindarnos esta gracia de la oración de quietud. Así que, primero, invitarte a que de esos momentos de la semana, del día, para estar en silencio con los ojos cerrados, o si tal vez no te gusta tener los ojos cerrados, simplemente estar en silencio y poder pues entregarte, como nos dice aquí, abandonarte a la presencia de Dios y pues dar como el primer paso para que Dios pueda llevarte en este camino de la oración de quietud. Seguimos entonces con el otro fragmento que nos dan acá. Por esto entenderá que pocas son las veces que consigo discurrir con el entendimiento. Ese es el fragmento. Por esto entenderá que pocas son las veces que consigo discurrir con el entendimiento. El autor nos dice, la mayoría de las personas del mundo occidental han aprendido a orar exclusivamente con el entendimiento. Entonces, aquí yo explico un poquito y profundizo, ¿no? Orar, con el entendimiento es hablar con palabras, orar, pues la oración vocal, ¿no? Más que todo, o la oración también leída. Entonces estamos todo el tiempo hablando, o leyendo, y eso es puramente nuestro entendimiento y nuestro esfuerzo. Continúo con la oración, con lo que dice el autor. La oración de quietud, por el contrario, traspasa las fronteras de nuestro pensar y nos conduce a un nivel divino, a partir del cual comienza toda vida y cuando está colmada se reanuda. La oración de quietud para nosotros puede ser algo que es muy lejano a nosotros, ¿no? Siempre, por ejemplo, en la misa actual, estamos todo el tiempo rezando, cantando, no hay un momento como de silencio, de quietud, e incluso puede que como seres humanos de la sociedad occidental, el silencio nos incomode muchísimo, nos inquiete, nos dé risa, nos haga querer hablar, ¿no? Incluso en las conversaciones del día a día, cuando hay un silencio, de pronto uno se siente muy incómodo. Y es aquí donde entra la importancia de la oración de quietud. Cuando nosotros estamos en un mundo tan ruidoso, en un mundo en el que todo el tiempo estamos pensando y pensando y pensando, sobre todo también si de pronto tenemos algún trastorno, por ejemplo, relacionado con la ansiedad o un trastorno emocional también como la depresión, pues puede que todo el tiempo estemos pensando, preocupados, con un montón de contenido en la mente y ahora también el contenido en redes sociales, pues todo el tiempo es un ruido que no para, ¿no? Es todo el tiempo ruido y todo el tiempo usar nuestra mente para solucionar o para pensar o racionalizar o lo que sea, o solucionar cualquier problema que tengamos.
La oración de quietud es como una antítesis a eso que está pasando en el mundo, a eso que estamos viviendo. Entonces, esta oración de quietud va a, no va a hacer uso, mejor dicho, del entendimiento, del pensamiento, de las interpretaciones, de los juicios que tengamos en nuestra mente, sino que, como dice aquí, va a traspasar las fronteras de nuestro pensar. La oración de quietud es esto que decía, creo que se llama Diego, del canal Bajo el Amparo del Padre Pío, que tiene un video de la meditación, según el Padre Pío, y él decía, nos robaron a los católicos la meditación. Porque claro, muchas personas en nuestra sociedad occidental, cuando quieren quietud, ya no van a la misa, ya no rezan, sino que cuando quieren un momento de silencio, de conexión con algo superior, lo que hacen es meditación trascendental, reiki, yoga, todas estas prácticas de nueva era. Pero Diego decía, nos han robado a los católicos porque nosotros tenemos la meditación, la oración contemplativa, aquí hablando de la oración de quietud, tenemos todas estas herramientas que son básicamente pues también para poder encontrar el silencio en el día a día, para poder encontrar la quietud y la paz. Así que la oración de quietud pues es precisamente eso, ¿no? La antítesis a todo este ruido, a todos estos pensamientos, y por eso es importante entender que hay que hacerla también a pesar de estos pensamientos, ¿no? Entonces, la oración de quietud, como nos dice aquí, traspasa las fronteras de nuestro pensamiento y nos conduce a un nivel divino. Continúo entonces con otro fragmento de las cartas del Padre Pío. Muchas veces me sucede que en ciertos momentos en los que el continuo pensamiento de Dios que siempre tengo presente se me aleja un poco de la mente, de pronto me siento tocado por nuestro Señor de una manera tan penetrante y suave en lo más íntimo del alma que las más de las veces me siento forzado a derramar lágrimas de dolor por mi infidelidad y de ternura por tener un Padre tan bueno y tan atento que me reclama a su presencia. El autor nos dice, todo pensamiento sobre Dios, así como nuestra imagen de Dios, tiene límites. El deseo de Dios y el deseo de nuestra alma son los que querrían sobrepasar todo pensamiento sobre Dios y todas las imágenes de Él. Al ascender a esa conciencia de Dios, los sentidos ya no están activos, de tal manera que tenemos la impresión de que Dios se ha alejado de nuestros pensamientos y sentidos. En ese momento solo los hemos sobrepasado y frente a la plenitud del don nos hemos abierto tan ampliamente como nos es posible. Ahora el Señor no solo puede tocar nuestra alma, sino también transformarla. No raras veces el que hace la oración derrama ahora lágrimas que tienen diversas causas. Muestran una extrema liberación de tensión que deja libre el camino del Señor a nuestra alma. Se derraman lágrimas también por la conciencia de haber sido infiel al Dios que me ama. Las lágrimas pueden ser expresión igualmente de una alegría muy honda porque el Señor me visita y está tan cerca de mí. Muchas veces se derraman lágrimas de emoción porque un Padre tan amoroso me reclama su presencia. Entonces aquí lo que básicamente nos dicen es que al entrar en la oración de quietud, al estar en la presencia plena de Dios y al tener esta conciencia de Dios que Él nos regala y que nos da la gracia de tenerla, pues muy posiblemente se van a derramar lágrimas, ¿no? El Padre Pío derramaba lágrimas porque se sentía infiel ante ese Dios tan grande y tan fiel y tan presente, pero puede que derramemos lágrimas de liberación de tensión, lágrimas de alegría por estar como en presencia de Dios, ¿no? También lágrimas de emoción, lágrimas de tristeza. Entonces puede que también surja esta reacción frente a el estar ahí como en la presencia de Dios. Bueno, y también las lágrimas de liberar tensión, ¿no? Y esto creo que es algo muy bonito también para nuestra salud mental. El llorar es algo que ayuda muchísimo a poder procesar, a poder como sacar esta emoción, y pues el hecho de que también esté presente en la oración de quietud muestra que nos puede ayudar muchísimo también a sanar muchas cosas emocionales. Seguimos con otro fragmento. Otras veces, por el contrario, me ocurre que me encuentro en una gran aridez de espíritu.
Siento mi cuerpo en una gran opresión por tantas enfermedades. Me siento imposibilitado para recogerme y hacer oración, aun cuando tenga buen deseo de ello. Nos dice el autor. Nadie, ciertamente, tampoco un santo, se ve libre de una sequedad de espíritu. Justo en ese tiempo, a causa de la debilidad, se es muy receptivo a la percepción de las inferioridades de la propia vida. Los sentimientos y pensamientos de inferioridad se pueden extender en nosotros de tal manera que no permitan ningún recogimiento ni tranquilidad. Creo que este es uno de los puntos que más me interesa a mí. Como saben, mi evangelización o también mi trabajo aquí en las redes sociales es unir la salud mental, unir como el vivir la enfermedad con las herramientas y con la espiritualidad católica y cristiana. Este punto es muy importante porque muchas veces cuando tenemos un trastorno, un episodio, una crisis de ansiedad, de depresión, pues no vamos a tener ganas de hacer oración, no vamos a tener ganas de, no sé, conectarnos con Dios, ni de hablar con Dios, de pronto incluso estemos enojados preguntándonos por qué nos da estas situaciones, por qué nos hace sentirnos así, pero precisamente aquí el Padre Pío nos da un ejemplo muy importante de que, bueno, a veces sentimos la emoción profunda, la emoción no necesariamente de alegría, sino también de tristeza, de ser infieles con Dios, porque sentimos la presencia plena de Él, pero otras veces vamos a sentir aridez o sequedad espiritual. Vamos a sentir que estamos en silencio y no está pasando nada. Vamos a sentir que todos nuestros pensamientos nos llegan y no nos dejan tener esta quietud o esta tranquilidad o este silencio al menos que necesitamos para hacer la oración. Pero también es importante recalcar que este es un proceso que va también a tomar esta oportunidad, o más bien va a tomar esto que de pronto vemos como malo, esta sequedad, estos pensamientos incómodos, esta ansiedad, esta tristeza, y las va a usar también como una herramienta. Dios, como decía, creo que San Juan de la Cruz, Dios de los males saca bienes. Y también de nuestra ansiedad, también de nuestra depresión, también de nuestra sequedad espiritual, Dios va a sacar el bien, por ejemplo, como decían aquí, de encontrarnos con nuestra inferioridad, de encontrarnos con nuestra pequeñez, con nuestra debilidad y encontrarnos también con que Dios, a pesar de que no lo sintamos ahí presente, pues está haciendo su trabajo aún en medio de esa sequedad. Entonces, también tener en cuenta que cuando sientas esta sequedad, cuando sientas esta ansiedad, esta depresión, eso no es un impedimento para la gracia de Dios, no es un impedimento para hacer la oración de quietud, sino que simplemente es otra forma de experimentar esta gracia de Dios. No sé si eso tenga sentido para ti, pero el punto es que lo que sea que sientas, enfermedades, como lo decía aquí, opresiones, eso también puede ser una herramienta que Dios use para ayudarte en tu camino espiritual. Si tienes preguntas, por favor, déjamelas en los comentarios, puede que esto no quede tan claro. Me gustaría también próximamente en otro video hablar un poco más de esto, ¿no? De cómo nuestra ansiedad, de cómo nuestros trastornos pueden ser una forma de acercarnos también a Dios y una forma también de tener un camino espiritual pues un poco más fuerte. Pero eso lo hablaré en otro video. Continúo entonces con otro fragmento. Este estado de cosas va intensificándose cada vez más, de tal manera que es un milagro del Señor si no me muero. Cuando después al celeste esposo de las almas le place poner fin a este martirio, me envía en un momento una tal devoción de espíritu que no se puede en modo alguno resistir. En un instante me siento cambiado del todo y enriquecido con gracias sobrenaturales y de tal manera lleno de fortaleza que podría desafiar a todo el reino de Satanás. Ave María Purísima. El autor nos dice, cuanto más podemos experimentar la amorosa cercanía de Dios por la oración de quietud, tanto más doloroso es que nos ataquen por sorpresa la desolación y la sequedad. Podemos, sin embargo, estar seguros de que el Señor, en su rica misericordia, pondrá fin a nuestro martirio tras no mucho tiempo.
Él reabre los portones cerrados a nuestra inferioridad y a nuestra alma de tal manera que inmediatamente vuelve a ser posible recogernos y entregarnos de nuevo al Señor. Considerada estrictamente, esta entrega del Espíritu no es un acto que brote de nuestra voluntad, sino única y exclusivamente de la gracia de Dios. La incitación a la oración de quietud es ahora tan irresistible que puedo inmediatamente y sin reparos entregarme a esa oración. Enseguida percibo que ha comenzado de nuevo a cambiar el modo en que Dios me ve y quiere. La gracia sobrenatural me llena con tanta fuerza que podría enfrentarme a todo el mal de este mundo. Entonces, aquí el Padre Pío y Peter Dickoff nos dicen que habrá también dolor en el camino de la oración de quietud. Habrá también incomodidad. Puede que, bueno, el Padre Pío era pues el Padre Pío, ¿no? El Padre Pío tenía toda una experiencia espiritual que incluso él veía, él peleaba, ¿no? Y era golpeado por el maligno, por Satanás. Y pues estas eran las duchas de él, ¿no? Pero también en nosotros que tal vez no somos tan espirituales, no somos tan pros como el Padre Pío, no somos tan, wow, increíbles, pues vamos a tener tal vez también otras batallas que vamos a librar, ¿no? Por ejemplo, pensamientos, ataques en el pensamiento, por ejemplo, esta pereza, ¿no? De hacer la oración de quietud, un montón de oficios que tengamos que hacer. Y esto pues también va a llevar a que tal vez nos sintamos martirizados, culpables, no, no he hecho la oración, no me siento tan bien para hacerla, pero no voy a estar conectada con Dios, me estoy alejando de Dios, no, entonces esta culpa puede estar oprimiéndonos, pero el hecho es que también podamos ¿cómo se dice? Como poder superar estos obstáculos que se presenten en la oración de quietud, porque al final nuestro Señor va a darnos o a recompensarnos, por así decirlo, con otros regalos también espirituales, ¿no? Entonces, regalos que, como decía aquí el Padre Pío, pues nos van a llenar de tal fortaleza que podríamos desafiar a todo el reino del mal. Entonces, pues también es considerar que el entregarnos no es un acto de nuestra voluntad, no es por nuestro esfuerzo, sino es por la gracia de Dios. Y pedirle a Dios cuando no nos sintamos bien de orar, pues pedirle la fuerza, la voluntad, pedirle que nos dé un espacio en el día y Dios en su inmensa misericordia y generosidad nos va a dar eso que necesitamos, ya sea un espacio físico, ¿no? Que nos quedemos encerrados en el baño, entonces, bueno, este es el espacio, o que nos dé insomnio, un poquito de insomnio, bueno, este es el espacio para hacer la oración de quietud. Dios nos va a sorprender un montón, se van a dar cuenta cuando inicien este camino que Dios les va a abrir las puertas para que puedan hacer la oración de quietud, para que puedan encontrar un momento de silencio, así sea un minuto, y se van a dar cuenta de que Dios los va a llenar de gracias, tanto espirituales como también psicológicas, mentales, materiales. Bueno, continúo entonces con el siguiente fragmento, que dice así. Dice, lo que puedo decir sobre esta oración es que me parece que en ella el alma se pierde toda en Dios y que en tales momentos aprovecha más de lo que podría en muchos años de ejercicio con todos sus esfuerzos. Y nos dice el autor, la esencia y la finalidad de la oración de quietud consisten en eso, en no estar activo, es decir, no hacer ningún acto de voluntad y no tener conscientemente ningún pensamiento. Sucede completamente por sí sola una inmersión en el amor divino hacia el cual nos atrae el Señor. Con esto, Él responde al deseo de nuestra alma que puede zambullirse en el infinito océano del amor divino. Quien ha podido vivir esta experiencia, aunque solo sea someramente, consigue en esos momentos más de lo que podría conseguir en años de ejercicio espiritual, a pesar de todo su empeño y de todos sus esfuerzos. Voy a finalizar con este fragmento. Voy a hacer dos partes de este capítulo porque está largo y pues quiero que saboreemos cada fragmento. Y este fragmento
nos dice algo que he repetido muchísimo y es que Dios nos da la gracia. Quiero que siempre estemos con eso presente. Dios nos da la gracia, sobre todo en estos ejercicios de oración, de quietud. En estos ejercicios nos abandonamos a Dios. O sea, nos abandonamos completamente porque nuestra tarea es no estar activos. O sea, no es hacer un montón de oración vocal, un montón de lecturas, un montón de peticiones, sino es simplemente quedarnos quietos, como dice. La oración de quietud es estar quietos. Es no hacer nada, no hacer ningún acto de voluntad y no tener conscientemente ningún pensamiento. Y miren, qué importante es esto, ¿no? Porque decimos, no, es que todo el tiempo estoy pensando y no se calla mi mente. El punto no es que se calle tu mente, sino el punto es que tú conscientemente no atraigas ningún pensamiento. Es decir, si llega un pensamiento, pues simplemente lo dejes ser y ya. No te enganches en él conscientemente, sino que simplemente lo dejes estar. Y Dios, como que tu tarea es solamente ser, estar ahí quieto, y Dios va a ir como metiéndote en ese amor divino, en esa conciencia de Él, y, o sea, el abandono en eso que es tan difícil, ¿no? Quedarnos quietos, quedarnos en silencio, quedarnos sin hacer nada. Ese abandono pues va a permitir que Dios pueda entrar y darte lo que necesite darte. Y pues sí, te vas a dar cuenta de que solo quedarte quieto, quedarte callado, quedarte ahí, va a ser suficiente para que Dios pueda hacer una gran obra en ti. Como dice aquí, aprovecha más de lo que podría en muchos años de ejercicios con todos sus esfuerzos. Porque nuestro esfuerzo, aunque sea el más grande, es nada comparado con lo que Dios puede hacer en ti si tú te abandonas en Él. Entonces finalizo con esto y en la segunda parte vamos a seguir viendo los efectos de la oración de quietud.